¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV sin Reblar. Bueno, hoy más que una tertulia vamos a tener un programa de entrevistas porque por primera vez vamos a unir dos símbolos muy importantes del club con sus promotores o creadores. Se trata del himno y del escudo de la Sociedad Deportiva Huesca, que son prácticamente pues la cara y el alma del club, con otros símbolos lógicamente, pero muy importantes, y entendemos que es bonito y que está muy bien, bueno, sobre todo en esta época de pretemporada, pues hablar de estas cosas, de símbolos que nos unen a los aficionados y a los que seguimos la Sociedad Deportiva Huesca. En primer lugar vamos a hablar del himno de la Sociedad Deportiva Huesca, y tenemos aquí al promotor de ese himno que se creó pues hace ya más de 30 años. Ya saludamos a Ángel Viñoles. Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues Ángel, vamos a hablar un poquito de la historia del himno de la Sociedad Deportiva Huesca, como digo, más de 30 años, y que nos cuentes un poco cómo surgió la idea, cómo se gestó pues esta grabación o la creación del himno. Bueno, como bien dices, el año 93 yo estaba en la directiva, como directivo, de Javier Tebas, tercera división, y pensaba que antes de acabar este ciclo mío, que era, pues incluso estuve de delegado en varios partidos, delegado de equipo, digo, pues me voy a salir del club habiendo hecho muchas horas, pero bien pocas cosas, yo creo, productivas. Así que, como venía yo del mundo de la música, pues pensé que un himno que no teníamos. Así que pensé, el primero de todos, en mi amigo Baltasar Monzón, que aceptó la propuesta enseguida como compositor de la música. Entonces necesitábamos un letrista y cogió a su hermano, que lo tengo bien cerca, para crear la letra. Pensamos cómo podíamos hacer, qué estilo de música. Bien, era un himno. Por tanto, pues Baltasar pensó que podíamos hacerlo tipo banda inglesa, banda como una banda militar, como no había banda, no había metales, no había músicos y ni recursos, pues bueno, se hizo a través de los programas de ordenador que habían en esos momentos. Y lo que sí que hicimos fue hablar con músicos o con gente muy allegada al club, de estos que verdaderamente lo llevan en el corazón, para cantar a modo coral inglesa. Y bueno, pues se realiza esa captación de esas personas que colaboraron en el himno, y ya, pues bueno, una vez elaborado se graba en el mes de julio, se graba en las instalaciones antiguas de Rampa, Sí. que están en la avenida Doctor Artero, si no recuerdo mal, Sí. y allí, pues bueno, se hace la grabación. Sí. Una vez más, Rampa, la empresa Rampa, pues colabora con la ciudad. Allí, pues claro, si empiezo a nombrar gente, pues lógicamente 30 y tantas personas o no sé cuántos intervinimos, pues me quedaría sin nombrar, sin mencionar alguno. Ahí estuvimos 3 o 4 tomas, si recuerdas, y quedó perfecto para nosotros y para los recursos, y orgullosos de haber creado un himno, sí. El himno luego se presentó en el Rincón de la Salsa del Coso Real, con Javier Tebas de presidente, y bueno, pues pasó a ser uno de los símbolos del club. Una de las cuestiones es que, claro, el Estadio del Alcoraz, que no es como ahora lo conoce pues prácticamente mucha gente joven sobre todo, que no conocieron el Alcoraz, digamos, primigenio de 1973, bueno, pues la megafonía no era lo más último en tecnología,
Y bueno, pues el himno sí que se ponía, pero hubo incluso temporadas que por los medios no tenía difusión. No, no. Estábamos en tercera división, alguna temporada, como bien sabemos, los aficionados y socios pues en segunda B, eso ya era un éxito. Y no trascendió, los primeros años no trascendió mucho el himno. Es decir, no se lo sabía nadie, o casi nadie. Sí, sí. Los intervinientes en la grabación y poco más. Exacto. Algún familiar ha llegado y poco más. Sí, bueno, pues sí, si te parece vamos a pasar a cuando yo creo que el himno toma impulso, que es en 2007, porque en 2007 se realiza una ampliación del himno, que según los autores pues había quedado algo corto, y también se crea la canción Yo soy del Huesca. Esto fue en 2007. Sí, sí, sí. El himno quedaba un poco corto en cuanto a duración, no consistía mucho en repetir las frases, los compases, así que Baltasar Monzón pues pidió colaboración y ayuda, como siempre en esto, desinteresada, de Carlos Ochoa, un gran músico. También tuve el placer yo de tocar varios años con él en orquestas, y ambos pues ampliaron el himno, la composición, que para que todos los aficionados se hagan una idea es con letra también tuya, donde nace en el 60 y en San Jorge jugó. Sí. A partir de allí hasta el final es una ampliación que es del año 2007, que es lo que el tema, la versión, la regrabación de que se escucha en el estadio, antes y al final de cada partido. Y apuntabas lo de Yo soy del Huesca, una balada en la que se oye muy bien la guitarra de Tolo, pues composición tuya con la inestimable colaboración de tu hermano Baltasar. Allí ya intervinieron María Pardo, Maripaz Raya, sí. Nacho Moya, Vuelta a Rampa con Cucucio y sus hermanos, que no tiene nada que ver, mucha gente te para por la calle, ¿verdad? No tiene nada que ver con el himno. Es una balada aparte. Sí. El himno oficial, el año 93, ampliado en el 2007. Y esa canción que se hizo un poco, porque hay que recordar que en 2007 la Sociedad Deportiva Huesca jugó ya un playoff de ascenso con el Córdoba, bueno, jugó con creo que con el Palencia y con el Córdoba, y bueno, pues era una canción pensada pues por si el Huesca algún día ascendía a segunda división, como finalmente así sucedió. Antes de pasar a lo último, que es una versión que se grabó el año pasado con motivo del 30 aniversario, que ahora, bueno, lo hablamos un poquito, pero sí que me gustaría saber, Ángel, cuando tú vas al estadio, porque tú eres socio del Huesca desde hace muchísimos años, has estado en la directiva hace muchísimos años, un poco qué es lo que sientes cuando ves que la gente pues canta el himno, o el día que el Huesca sube a primera, pues toda esa rúa y ese himno, pues qué es lo que sientes tú como promotor del himno al escucharlo y ver que toda esa gente ya lo... Un poco... sí que me siento persona autorizada, pero tal vez por ser el socio 42 y mi familia igual, mi mujer y mis hijos tienen un número muy bajo, ¿no? Entonces sí que puedo hablar, o por lo menos me atrevo a hablar con alegría de sentirlo, ¿no? Efectivamente. Estamos muchos que podemos besarnos el escudo sin ninguna vergüenza y sin ninguna hipocresía. Sí, pues es una satisfacción, pero yo creo que hasta este año igual un 70% de aficionados de los que asistimos a los partidos, igual un 70% no se lo sabían. Es decir, se ha tardado mucho en aprenderlo. Todavía me río, y es que además me entra la risa, porque, pues bueno, no deja de ser curioso y gracioso que los de atrás se siguen equivocando. Bueno. Entonces, el último partido no se equivocaron. Entonces yo hablé con mis hijos y dije, ahí en el estadio, digo, pues, o una de dos,
o es que se lo han aprendido en el último día o es que no han venido hoy al partido. Porque, bueno, pero vamos, se lo van aprendiendo. Sí, bueno, más o menos. Sí. Yo la verdad que he estado 3 o 4 veces este año y a mí incluso me ha sorprendido pues que bastante gente lo sabe. Yo echaría de menos, esto ya a lo mejor es pedir mucho, pero por ejemplo, y sin hacer comparaciones que son odiosas, pero por ejemplo en el Real Madrid los jugadores, el entrenador, exjugadores cantan el himno de una manera espectacular. Entonces, esto a lo mejor habría que traspasarlo también a la plantilla, habría que hacer un test a ver cuántos se saben el himno, pero bueno, todo llegará, todo llegará. Sí, bueno, sin entrar en este capítulo de sentimientos, que creo que nos vemos muy bien reflejados, pero no vamos a entrar en este contexto, sí, muy bien reflejados por el capitán Jorge Pulido, sí, pero sin entrar en esto, también como curiosidad y anécdota, si recuerdas, la versión ampliada del 2007 cantaron los jugadores, sí, pero bueno, lo que la gente creo que no sabe, a excepción de nosotros o de la empresa Rampa, que la versión que cantaron los jugadores del himno, juntos con todos nosotros, no fue la válida. sí. La que suena y se grabó es la que no cantan los jugadores. Eso es. Bueno, pues nos queda prácticamente nada. Vamos a dar ahora paso al videoclip de la edición del 30 aniversario, que bueno, fue una iniciativa, pues por decirlo así, personal, pero sí que se pensaba que los 30 años del himno había que celebrarlos de alguna manera. Yo quiero agradecerte, Ángel, que hayas estado con nosotros, que nos hayas contado algunas cositas pinceladas, porque hay muchas más historias, pero bueno, creo que para que nuestros telespectadores lo sepan, creo que es una buena manera de dar a conocer cómo se creó y cómo surgió el himno de la Sociedad Deportiva Huesca. Muchísimas gracias, Ángel. A vosotros por invitarme y personalmente por la composición del himno. Fue un placer y un honor. Pues vamos a dar paso a ese videoclip y después continuaremos con el creador del escudo de la Sociedad Deportiva Huesca, una historia que es muy desconocida en la ciudad. Ese del que... Sale el cable, sí. Ay, perdona. Tenemos 2 planos, o sea que perfecto. Sí, ya me ceñiré, no os preocupéis. Venga, pues adelante, ¿vale? Vale. Es el Huesca, un club de fútbol con solera en Aragón, conocido en toda España por su garra y su valor. El Alcoraz, su estadio, azulgrana su color, su sociedad deportiva, San Lorenzo su patrón. Huesca, Huesca, la afición apoyará, porque se gane o se pierda, nuestro club no tiene igual. Huesca, Huesca, la afición apoyará, porque estamos con el Huesca, fieles siempre sin reblar. Nace en el 60 y en San Jorge jugó. Ahora como entonces vibra la afición. Es el Huesca, club de fútbol que llevo en el corazón. El resplandor de su escudo brilla en el alto Aragón. El resplandor de su escudo brilla en el alto Aragón.
Bien, pues esta era la nueva versión que se grabó pues prácticamente por estas fechas, hace un año, del himno de la Sociedad Deportiva Huesca. En este programa realmente especial, porque unimos dos símbolos realmente significativos del club y además ahora pues tenemos el placer y el honor de contar con el creador del escudo de la Sociedad Deportiva Huesca. Es una historia realmente muy desconocida y bueno, que tiene por supuesto pues eso, una historia muy sustanciosa, y vamos a hablar con el autor, con el creador, al cual tenemos en nuestros estudios, y para nosotros es un placer, un privilegio y un honor. Antonio Marco Palacio, Marco Antonio, el nombre artístico. Eso muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Nombrar el currículum de Antonio Marco es imposible, estaríamos horas, pero sí que es verdad comentar que, bueno, que está entroncado con familia ilustre, la familia de Vicente Campo Palacio, alcalde de Huesca, también en contacto con el entorno de la casa de Félix de Azara. Él es licenciado en Bellas Artes, tiene multitud de títulos, su vida ha estado ligada a varias ciudades de todo el mundo, como Sevilla, como Madrid, como Nueva York, como Londres. También, aparte de un pintor notabilísimo y de un restaurador excelso, ha ejercido la docencia. Y bueno, en su juventud, ahora vamos a hablar de eso, fue el creador, como decimos, del escudo de la cara, por como decirlo así. Cuando el Huesca se presenta en cualquier sitio, el escudo es como su cara, como la foto del DNI. Así que vamos a conversar con él unos minutos. Como digo, es un placer y una suerte tenerle aquí con nosotros. Y en primer lugar, vamos a preguntarle un poco por su trayectoria, porque las bellas artes han marcado su vida y pues un poquito nos gustaría que nos contara esto. Bueno, pues mira, yo lo primero que hice fue, hace muchísimos años, me hice delineante y hubo una oposición en obras públicas para 2 plazas y nos presentamos 7. Y entonces yo conseguí una. Y un chico que se llamaba Fidalgo, que no era de aquí, era jugador del Huesca, y también lo contrataron. Y yo estuve ahí 2 años, él estuvo 1 año, y había en mi oficina de obras públicas, había un señor que se llamaba Noro, que tenía una agencia de publicidad y me encargó cosas. Y entonces un día me dice, oye, ¿puedes hacer el escudo de Huesca? Digo, sí. Y él me dio toda la libertad del mundo para que yo lo hiciese. Puse el balón, puse los colores de la camiseta y tal, y puse el escudo del Huesca con una especie de ramas de laurel, porque Huesca en la época de los romanos fue muy importante. Quinto Sertorio vino aquí, ya sabes. Bueno, entonces puse alrededor del escudo una rama de laurel, porque a los emperadores romanos cuando los coronaban les ponían una corona de laurel. Como digo, pues eso, una vida intensa. Sí. Creo que fue Nueva York una ciudad que le marcó mucho, ¿no? Sí, porque estuve primero con un grupo de Jota, ¿sabes? Con 20 años te deciden ir a Nueva York, que además yo no estaba afiliado a ningún sitio, solamente que en aquella época no había televisión, no había móviles, y entonces, pues oye, me dicen, oye, hay un grupo que está ensayando para volver a ir a Nueva York y tal, y en la normal del magisterio. Yo, como sabía tocar un poco la guitarra, yo fui por divertirme, sabiendo que yo no iba a ir a Nueva York. Y fíjate por dónde, como siempre tenemos un ángel arriba, a los 2 días de ir a Nueva York, un guitarra se pone enfermo. Y me dice, oye, por favor, ¿quieres venir? No sé qué. Todas las vacunas del mundo, y fui 3 meses y medio, una maravilla. Un chico joven en aquella época, que veas el mundo, aquello fue una maravilla. Y me gustó tanto que yo después, cuando estudié Bellas Artes, conseguí una beca para estudiar arte moderno en Nueva York en el año 74. Yo estuve en el 65 y en el 74 me dieron la beca y estuve 1 año en Nueva York. O sea que mejor imposible. Muy bien, vamos a ir alternando, sí, si le parece. Nos comenta que se le encarga el diseño del escudo, sí, que prácticamente coincide con el nacimiento del club en el año 60. Eso es, esto fue en el 64. Un poco querríamos saber, aparte que ya ha comentado algunas pinceladas, un poco si se inspira en escudos de otros equipos o es una iniciativa libre. Dice que le dieron libertad, pero ¿qué conceptos utilizó para confeccionar el escudo? Bueno, yo vi 3 cosas. Primero, el escudo de la ciudad. Después, ¿de qué se trataba? Un balón, que lo pongo en el medio.
después los colores de la camiseta, y después ya me dieron libertad para hacer incluso la forma así, en punta hacia abajo y tal. O sea que yo tuve completamente libertad y le pareció muy bien a Noro. Y te digo de verdad, esto ya es fuera de... Siempre que lo veo me emociono. Sí, bueno, me imagino que en aquellos años obviamente no había una difusión tan grande, pero lógicamente los éxitos del club, al crecer el club, bueno, lo hemos comentado con Ángel Viñuales también hace un rato, que obviamente el himno crece y los símbolos del club crecen, el escudo crece, porque ahora mismo el escudo pues prácticamente es conocido por millones de personas, y que también han interiorizado pues toda la gente de Huesca, porque yo lo decía, viniendo hacia aquí, he visto pues personas con un polo de entrenamiento del Huesca, con la camiseta del Huesca, con camisetas que no son del Huesca pero llevan el escudo del Huesca, y todo eso es gracias a una obra que usted hizo. Que yo hice, trátame de tú. Sí. ¿Sabes? Sí, pues la verdad que muy contento. Y después ya, fíjate, ese mismo año yo fui a la Milia, África. Yo no tenía carrera todavía, no tenía Bellas Artes y me mandaron a África, a Melilla. Y además, fíjate, te tengo que decir otra cosa. Estando en el campamento en Almería, yo vi el accidente de Palomares, cuando chocaron un B-52 y un avión nodriza que le repostaban arriba. En aquella época estaba la Guerra Fría, entonces Rusia y América estaban así para comerse. Y entonces imagínate que al meter la manguera en el B-52 hay una chispa de electricidad estática y explota. Aquello era como un tanque y murieron todos los soldados, cayeron 3 bombas en tierra y una cayó en el mar. Y las de tierra no explotaron, porque había 8 sistemas de seguridad para que explotasen. Y ya no te cuento más, te podría contar, ¿sabes? Bueno, estaba yo comiendo el bocadillo allí de membrillo, oye, y yo veía todos los días los aviones y tal y cual, y vi la explosión, las llamaradas. Bueno, volviendo al escudo, estamos hablando de un poco del entorno de la situación de aquella época. Sí. De aquella época. Pues, oye, pues te cuento. Si quieres te cuento, me acuerdo hasta los compañeros de la oficina, que había 2 secretarias, una era rubia, no me acuerdo de su nombre, había otra morena que se llamaba Margarita, después estaba Ferrer, que era uno de los jefes, Anoro, y después estaban los hermanos Ochoa, que igual era un buen recuerdo, que eran ayudantes de obras públicas. Y después el jefe era José López Bavier, y el jefe supremo era Fernando Susín. Y después había otra zona, pero ya no los conocía tanto, que era conservación. Yo estaba en construcción. Y entonces vino por aquella época, que no vamos a comentar, un montón de dinero, y entonces aquí hicieron la Red Azul, y entonces ahí estuvimos trabajando en carreteras de la provincia. Bueno, como dices, es emocionante ese sentimiento, ¿no? Un poco de saber que algo que tú has hecho ya no pasa, digamos, a ser tuyo, pasa a ser de la gente, de todo el mundo en general, que todo el mundo se identifica y todo el mundo vibra también cuando ve el escudo del Huesca, cuando el equipo juega. Es emocionante ese sentimiento, ¿no? De ofrecer algo a la ciudad, porque esto es un ofrecimiento a la ciudad, de ofrecer algo al Huesca es ofrecer algo a la ciudad, y es emocionante, ¿no? Ese sentimiento, transmitir eso, o sea, saber que has sido partícipe o creador de algo que ha trascendido tanto. Que sí, incluso, oye, para mí la mayor satisfacción es cuando yo lo digo a la gente le encanta. Bueno, también, por ejemplo, lo tenemos en el propio estadio, ¿no? Porque en el antiguo, en el Alcoraz antiguo, por decirlo así, el que se construyó en el 73, hasta esta reforma que ha habido con este estadio tan bonito que ha quedado, pues ahí tienes lo primero, que es el escudo del Huesca. Estoy encantado. ¿No? Incluso, no te diré más, yo estuve interno en San Viator y nos llevaban todos los domingos a ver al Huesca. O sea que guardo muy buenos recuerdos. Que en ese momento tampoco es que estuviera en unas categorías muy destacadas, ¿no? No, pero en alguna época estaba en segunda también. Sí, en los años 50 estuvo en segunda, pero ya en el 60 y algo pasó a otra categoría. Que yo estaba estudiando en el año 54, 55 y me fui en el 59. O sea que fue esa época. Y de aquellas visitas o de aquellos partidos que vosotros ibais a San Jorge, perdón, ¿qué recuerdos tienes? Pues hombre, los recuerdos era
que los desarrolladores siempre nos llevaban a tribuna, nos llevaban al mejor sitio. Y la gente estaba súper entusiasmada con el equipo. O sea, yo guardo unos recuerdos maravillosos, ¿entiendes? O sea, para mí fue... No sé, no guardo algún tipo de... Es una curiosidad, simplemente, no sé si es banal, pero no guardo algún tipo de recuerdo, no sé, alguna camiseta o de aquella época, pues no. o los diseños que hiciste, ¿los tienes por ahí? Pues no. Se los quedaron Es que yo en el fondo he sido un poco nómada. Yo he parado un poco en Huesca. Hombre, aquí estaban mis padres, está mi hermano, pero yo he estado, pues imagínate, he estado 11 años en Las Palmas de catedrático, 7 años en Londres en el Colegio Español, después he estado 15 años en el Lope de Vega, más los 2 años que antes de la carrera estuve de lineante de Obras Públicas, 2 años de profesor en la Escuela de Maestría Industrial de Huesca, que por cierto, los mejores estudiantes que he tenido yo de dibujo han sido los de la Escuela de Maestría Industrial de Huesca. ¿Por qué? Porque tú les enseñabas cómo se dibujaba una pieza, pero bajaban después al taller y fabricaban en el torno la pieza. Los chavales, una maravilla. Y después di un año, fui ayudante de cátedra en Bellas Artes con el director de entonces, don Vitoriano Pardo Galindo. Y entonces eso, pues mi currículum, 38 años en la enseñanza, tú, o sea que está bien, ¿no? Bueno, y también hablamos de... bueno, nosotros en esta tertulia a veces hablamos que la Sociedad Deportiva Huesca, sus representantes, porque bueno, yo creo que la Sociedad Deportiva Huesca está por encima de todos, exacto, pero sus representantes a veces no tienen excesiva sensibilidad, ¿no? Con personas que hacen algo por el club, que hacen algo por la ciudad en definitiva. No sé si te sientes ya suficientemente reconocido, pues viendo el escudo, también con ese crecimiento que ha habido del club, si eso te supone ya un reconocimiento suficiente, o agradecerías, por ejemplo, que a lo mejor... No. O sea, yo estoy completamente satisfecho con que ahora le den esta divulgación, con que la gente en la calle diga, hostia. Bueno, aquí tenemos unos cuantos, ¿eh? Que sí. Que estoy encantado, tú. O sea, yo no voy a criticar a nadie porque cada uno es como es y su vida, oye, Muy yo bien. Siempre en plan positivo, ¿sabes? Sí. Bueno, y también, que bueno, lo has comentado ya, es evidente durante toda la entrevista, que siempre llevas a Huesca en el corazón, Sí. que siempre tratas de venir a Huesca Sí. por la vinculación familiar y por otras cuestiones, Sí. y porque eres de aquí, y que eso siempre lo llevas, y estés donde estés, pues eres no una especie, sino un embajador de Huesca allá donde vas. Sí, no, y además yo incluso pues, no soy muy experto en Internet, pero pongo cosas en Google y entonces hablo de Huesca, de los grandes hombres que ha habido en Huesca. Félix de Azara, precursor de Darwin, su hermano que fue otro grande, José Nicolás de Azara, embajador en la Santa Sede, gente maravillosa. Y después pongo cosas buenas. Por ejemplo, hablé mucho de estas pistas de esquí de Formigal. Pero solamente te pones 2 o 3 fotos, se puso un montón. Después cuando se dieron cuenta no pasa nada. ¿Sabes? Todo lo que sea en favor de Huesca, yo estoy encantado. Oye, es que es así. Bueno, pues eso. ¿Y cómo ves Huesca conforme vas viniendo? ¿La ves que evoluciona o la ves que te gustaría a lo mejor? Bueno, pues te voy a decir algo. Fíjate, te voy a decir algo, aunque sea muy rápido. Nosotros, Huesca, como ha sido un sitio pequeño, hemos sido poco influyentes. Pues, por ejemplo, primera cosa, nos cerraron en las comunicaciones de ferrocarril con Francia durante más de 50 años. Y potenciaron los extremos, no digo nada más. Y entonces yo a mis amigos de Madrid les digo, no os preocupéis, ha habido una cosa positiva. Al estar cerrados 50 años, en Huesca no ha habido una invasión especulativa. Y entonces tenemos el mejor Pirineo de los Pirineos, el más bonito. Y en Hong Kong, cuando fuimos a hacer los papeles de mi segunda nieta, me acuerdo que en el consulado español hubo una señora que dijo, ¿cómo de Huesca? Se quedó. Dice, el sitio más bonito donde yo he visto. Balneario de Panticosa, el esto de Pineta, Benasque, el Parque Nacional de Oresa, la mujer estaba tan encantada que me abrazó. ¡Qué bonito tenéis en Huesca! Por favor. Pero espero que podamos volver a hablar otro día. En otra ocasión, y porque, bueno, Antonio tiene muchísimas cosas que contar. Yo le quiero dar las gracias. Sí, para nuestro programa es un honor y un placer tenerle aquí. Para mí también un placer. Le agradecemos, por supuesto, la creación del escudo y que ese escudo ahora mismo se conozca
prácticamente en todo el mundo, porque la vida a veces da muchas vueltas. Y supongo que usted no se imaginaba que esto iba a tener tanta repercusión. Ahora está todo, el mundo está todo conectado, ¿no? Exacto. Pues muchísimas gracias, un honor y un placer. Bueno, y para mí también es un gran placer, ¿eh? Y nosotros nos marchamos, volveremos con una nueva tertulia de la Sociedad Deportiva Huesca, aquí en Huesca TV, sin reblar.